Guía para todos. El mensaje de hoy, como les anunciaba anteriormente, tiene por nombre En las sombras. Adelante, Pastora Carmen. Bendiciones, mis hermanos. Hoy es un día maravilloso porque nos ha permitido el Señor abrir nuestros ojos, nos ha dado la bendición de la vida. Hay que ser agradecidos con Él. En las sombras, no te asustes por ese nombre. Ya irás viendo por qué tiene este título. Y lo encontramos en Juan, Juan capítulo 1, versículo 29 al 42. Qué lindo, es una bendición. No lo había visto, pastora. Entonces, estamos en la época posterior a la Epifanía. Este es un tiempo de luz, revelación y de llamado. El texto bíblico es hermoso, pero yo no voy a hablar de Juan el Bautista. ¿O crees que voy a hablar del llamado de los discípulos? Más o menos, por ahí es la cosa. Pero es un texto que a mí me impactó. Yo espero que el mensaje también toque tu corazón, porque cuando nos fijamos en este texto bíblico pensamos en el bautismo de Jesús. Pero el Señor quiere para esta mañana traerte una lección muy importante. Aquí en este texto encontramos una historia de vida. Como en todas las historias hay protagonistas, hay personas que aparecen en primer lugar y sus nombres nunca los olvidas. Pero hay personas que no aparecen, que están siempre como en segundo plano, pero siguen en la línea, que no suben al escenario, pero que si ellos no están ahí, la obra se trastornaría toda. A estas personas son las que llamamos sombras. Y en este texto bíblico hay una persona, es la historia de un hombre que está en la sombra, pero en algunos momentos sale a la luz. Y ese hombre es Andrés. Todavía no aparece el nombre de allí. Ese nombre es Andrés. Andrés no escribió un evangelio. Andrés, la Biblia no nos dice que predicó grandes sermones. No, Andrés no lo encuentras fácilmente haciéndose público. Pero la vida de Andrés abre una ventana al corazón de Dios. Porque Andrés nos enseña a nosotros que aquellas personas comunes son aquellas personas que pueden ser extraordinarias a través de la vida del Dios Trino. También nos muestra que esas personas comunes son llamadas y enviadas a llevar el conocimiento de Dios y a llevar a Jesucristo a otras personas, sin levantar la voz, sin buscar público. Andrés era una sombra. El Evangelio de Juan inicia con una poderosa revelación. Es desde el 29. Vamos al 29. Eso. Con una poderosa revelación. Aquí dice que Juan el Bautista revela que viene Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo revela Juan y con eso inicia esta lección en esta mañana. Él diciéndole a todos los que estaban allí, este es el Cordero de Dios. Y sabe que Juan sí tenía claro que Jesús era la esperanza para ese pueblo de Israel. Y no era la esperanza solamente de sacarlos de la esclavitud o de Egipto o de Roma en ese momento, sino tenía claro que era quien los iba a hacer libres del pecado y de la muerte. Pero el texto dice que cerca de Juan, vamos a ver, pásalo hermanito, cerca de Juan estaban unas personas, sus discípulos. Juan tenía discípulos. Y cuando él señala a Jesús, cerca de él estaba Andrés. Juan dijo, mira al Cordero de Dios. Y Andrés miró. Y cuando Andrés miró a Jesús, su fe creció hacia Jesús y su vida cambió.
en este texto bíblico, yo quiero que tengas mucha atención al movimiento de la Trinidad, porque en este pasaje vemos que Juan se detiene y Jesús pasa. Juan va a un segundo plano y le da el protagonismo, el lugar que merece Jesús, el Hijo de Dios. Y así hace Dios, pasa por las vidas de las personas, pasa por los lugares y pasa por los días corrientes, pero bendice, pero revela, pero invita. También encontramos a Jesús, la encarnación, entrando a las sombras de la existencia humana, porque Él vino a hacer que las tinieblas huyeran de nuestras vidas. También lo ves ahí con tus ojos espirituales al Padre Celestial que envía al Hijo. El Hijo camina entre nosotros y nos presenta al Espíritu Santo, que es el que va a estar a nuestro lado, alentándonos el resto de nuestras vidas. El Cordero aparece a favor de la humanidad, respaldado por su Padre. Y cuando Juan dice mira, Andrés miró. Y este texto nos enseña que fue el primer seguidor de Jesús, el primero que dijo sí, el primero que estuvo atento, porque había muchas personas alrededor y aquel quedó prendado por percepción y atención, quedó ligado a Jesús. A Andrés, la iglesia ortodoxa lo llama protocleto, que significa primero en llamar. Fue el primer discípulo llamado por Jesús. Mientras los otros estaban ocupados, Andrés observaba, Andrés escuchaba, y cuando Juan dice mira, fue el primero que miró y ganó la bendición de ser el primer discípulo que siguió al Señor. Así Andrés y los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús. Y se acercaron y le dijeron, Rabí, versículo 39, papi, le dijeron, Jesús, ¿y dónde tú te quedas? Acá dice, él les dijo, vengan y vean. Vengan y vean. Esa expresión es clave en este texto bíblico y en este sermón. Vengan y vean. Y Jesús les está revelando y les está invitando. Él deseaba decirles, ¿qué quieren ustedes? Él estaba atrayéndoles así y ellos lo siguieron. Se fueron con Jesús y el texto dice que estuvieron todo el día con Él. Y sus vidas a partir de ese momento cambió. Ya no fueron más discípulos de Juan, fueron discípulos de Jesús. Estos movimientos de Dios en nuestras vidas no lo entendemos, quizás nunca tendremos respuesta, pero el Señor nos conquista, como Jesús conquistó a estos dos. Un día, ese día, así como pasó contigo, la comunión divina llegó a tu ser, Dios atrapándote a través de su Hijo Jesucristo. El mensaje que Jesús les comunica a ellos no está en este texto, pero tuvo que ser algo que los impactó, que los impresionó, que se quedaron de una vez con Jesús. El trabajo de la Trinidad presente, Dios a través de Jesús para traernos salvación, Jesús trayéndonos al Espíritu Santo, que es el que va a seguir con nosotros y en realidad es el que abre nuestros ojos para que descubramos, para que veamos al resto de la divinidad. Dios con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y ahí, mire, allí estaba presente Andrés. Andrés estuvo presente cuando Jesús empieza a recoger, a llamar, a seleccionar a sus discípulos. Andrés está presente cuando los griegos buscan a Jesús. Andrés está presente cuando Jesús alimenta a las 5,000 personas. Andrés está presente en la Santa Cena. Andrés está presente después de la resurrección. Nunca habla. Busca un texto donde Andrés esté
enseñándote algo, pero estaba presente. Y sabes, mira lo importante que es estar presente. Estar aquí es una expresión profunda de nuestra fe. Es estar donde Cristo está y donde Dios está trabajando. Andrés se pegó a Jesús, y aunque algunas veces estaba anónimo, algunas veces no hablaba, pero estaba presente. Esta es la historia de Andrés, porque mucha gente busca visibilidad, que lo pongan arriba, que la gente los vea y los reconozca, pero la vida de Andrés nos enseña que en el reino de Dios las cosas se dan de otra manera. El Dios Trino se deleita en obrar a través de personas calladas, personas ignoradas, personas que se quedan cuando los otros se van, personas que no rezongan, que se quedan calladas para aprender. Eso nos enseña la vida de Andrés. En el libro de Juan capítulo 6, nuevamente aparece Andrés. Ese es el capítulo que habla acerca de la multiplicación de los peces, ¿se recuerda? Y los panes. Allí Jesús les hace un reto a sus ya discípulos firmes y les dice, a ver, busquen para darle comida a esta multitud. Y Felipe dice, ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar tanta plata? ¿De dónde vamos a buscar? ¿Dónde? Por aquí no hay tiendas, por aquí no hay supermercados, tampoco hay dinero para alimentarlos. Pero aparece Andrés y Andrés da soluciones. Andrés dice, pero aquí hay un muchacho con 5 panecitos de cebada y con 2 pececitos. Y esa propuesta de Andrés produjo el milagro para alimentar a miles. ¿Cómo lo iba a hacer Jesús? Andrés no lo sabía, pero confiaba en él. Sabía que Jesús era confiable. Y en ese momento que él reconoció a Jesús como generoso, vino por parte de Dios su generosidad desbordante. Recuerdan que repartieron y repartieron y sobró. Y sobró por una semilla de fe que estaba creciendo en el corazón de Andrés, que confiaba que Jesús algo iba a hacer. Él no sabía qué, pero Jesús algo iba a hacer y lo hizo. Andrés el callado, Andrés la sombra, dándole la oportunidad a Jesús de hacer un gran milagro. Ya ves, Andrés, que vivía en la sombra, fue el discípulo que trajo a su hermano a Jesús. El texto lo dice. Vamos a ver, creo que es el 41, papi. Vamos a ver. Sí, el 41. Cuando él llama a su hermano Pedro, a Andrés, hermano de Pedro, lo llama y le dice, sabes, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Él trajo a Pedro, quien conoció a Jesús, y a partir de ese momento se impulsó la vida de Pedro. 2 hermanos con personalidades diferentes. Pedro sí, predicaba unos sermones, recuerdan el sermón en Hechos, que se convirtieron muchos. Y Andrés siempre atrás, calladito. Pero así funciona el amor en la vida trinitaria de Dios. Él se manifiesta en su Hijo Jesucristo y nos presenta, nos los envía a su Hijo Jesucristo. Jesús nos presenta al Espíritu Santo, pero los 3 actúan en amor, en una unidad que trae bendición a nuestras vidas, y muchas veces nos toca a nosotros actuar de esa manera, callados, para que la bendición vaya hacia el otro. Hermanos, eso es importante. Algunas veces debes cerrar tu boca y darle el espacio a Dios para que la bendición llegue a otros. Porque acá en el reino de Dios las cosas funcionan de manera diferente. En el reino de Dios todas las vidas tienen un significado. No hay nadie más importante que el otro. No hay una persona que valga más o una persona que no tenga valor. Todos
tenemos valor en las manos de Dios. Y ahí encontramos el ejemplo de Andrés. ¿Quién en ese momento podría dar algo por Andrés? Que ni hablaba. Pero Andrés es el modelo y testimonio de la misión de la iglesia. Oye, eso suena fuerte, ¿verdad? Pero es cierto. Porque Andrés, cuando escuchó esa frase de Jesús, ven y ve, hizo esa frase suya. Ven y ve. Y así, en eso consiste la esencia de la iglesia, en decirle a los otros, ven y ve a Jesús, ven a mi iglesia, te invito. En todas las iglesias hay personas que les gusta salir a invitar. No predican, no te dan un estudio bíblico, no se colocan aquí a cantar, no son capaces de hablar en público, pero tienen el don de animar a las otras personas, decirle, ven y ve, te presento a Jesús. Esa es tu tarea, esa es tu tarea para hoy, iglesia. El Espíritu Santo nos lleva a la comunión con el Padre y con el Hijo. Nosotros tenemos que ser receptores del amor de Dios, pero asumir el papel de Andrés para llevar a otros a Jesucristo, para atraer a otros a esta iglesia. Por eso te invito a que participes en la misión de la iglesia. Ve, invita a tu vecino, visita a tus amigos, háblales de Jesús, diles que aquí hay un lugar donde pueden alimentarse espiritualmente, que aquí hay un lugar donde hay gente amable, gente hermosa, que va a ser bienvenido. Dígale, ven y ve, sé tú un Andrés. Eso desea el Señor en esta mañana, que tú reflexiones y digas, yo puedo serlo. El Señor desea que tú y que yo seamos esos Andrés, vengan y vean. La vida de Andrés nos recuerda que Dios también actúa en segundo plano. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Calladito, sutil, constante. Entonces, Dios actúa incluso cuando nos sentimos importantes, porque Él es el que trabaja a través de nosotros. Si alguien sana, es el Señor sanando a través de ti. Si alguien da el paso de fe, es Dios hablando a través de tus labios y el Espíritu Santo convenciéndolo. Es la Trinidad entera trabajando a favor de nosotros, y ellos aún siguen en esa labor, invitando, redimiendo, atrayendo a muchos a los pies de Cristo. La historia de Andrés es hermosa. A mí me pareció esa historia hermosa, impactante. Alguien que quizás si lo ves en la iglesia, dices, ay, el hermanito ahí sentadito. Ese sentadito puede traer a más de 5 que quizás los que predican no los alcanzan. Andrés nos enseña 3 cosas. 1, que tú eres importante para Dios, que yo soy importante para Dios, que todos somos importantes para Dios, porque el Señor atiende a una fe firme, más que a la bulla, más que al que grita. Entonces, el reto es tu comunión con Jesús, hazla viva, firme, para que tú puedas ser como Andrés, uno de los que dicen, ven, conócelo, ven, acércate a Él. 2 enseñanzas que Andrés nos da: ofrece tus peces y tus panes, es decir, trae tus talentos, tus capacidades, tus habilidades al Señor. Tráele también tus bienes, tráele tu ofrenda, porque por muy poco que sea, en manos de Jesús se vuelve abundancia. Trae todo lo que tú eres al Maestro. También nos da una tercera enseñanza Andrés: mantente presente. Ay, me dio muy duro eso. Mantente presente, porque el mundo no necesita más ruido del que se siente, del que hay, pero sí necesita presencia. Necesita tu presencia para escuchar a las personas, para amarlas, para direccionarlas hacia el Cordero de Dios.
Por eso es bueno que empieces a trabajar en tu vecindario, a hablar con el que vive en el segundo piso, con el que vive allá abajo, cuando sales a pasear al perro, cuando tienes que ir a buscar al gatito que se te escapó y cuando él sale con su perrito a pasear. Hay que hablar a los demás para hacer cada uno de nosotros un Andrés. Presencia. La gente necesita ser escuchada. La gente necesita que tú le lleves consuelo. Tú puedes orar con los necesitados, con alguien que está enfermo y por alguien que está enfermo. Hay trabajo por hacer. La vida de Andrés es prueba de que la historia no se trata de héroes ni de personas que quieren hacerse visibles. Se trata de aquellos que están presentes en las sombras. Se trata de Jesucristo llegando a nuestra oscuridad, llegando a nuestros hogares, al lugar de trabajo, al vecindario, para llevar su luz. Se trata de que cada uno de nosotros debemos hablarles de la luz del mundo a los demás, para que la oscuridad huya de sus vidas. Mis hermanos, la historia de Andrés nos debe retar, desde nuestra comodidad. Removámonos, salgamos de nuestra comodidad y hablemos, animemos, atraigamos a otro, invitémosle. Hagamos lo mismo que hicieron esos primeros discípulos, que fueron llamados y enviados a hablar del Señor, con tus palabras, con tu amor, con lo que has aprendido en esta congregación, que se aprende bastante, con lo que escuchas en el servicio de estudio bíblico el miércoles, con lo que escuchas en las oraciones del martes y del viernes, y con lo que recibes cada domingo. Tú estás preparado para ser un Andrés, para dar testimonio, para que Cristo sea conocido por muchos más. Andrés impacta. Tú puedes ser un Andrés. Gracias te damos, Señor. Gracias, porque tu palabra siempre nutre nuestros espíritus, nuestras vidas, nos reta. Gracias. Papá, ayúdanos a mirar cómo ese testimonio de Andrés nos lleva a tomar una decisión en el día de hoy de ser como él, así en las sombras, trabajar para ti. Aunque no haya un estadio dispuesto para que yo predique, yo pueda seguir predicando en el lugar donde trabajo, predicarle a mi vecino, predicarle a mis amigos, decirles vengan y vean. Así como transformaste la vida de Andrés y de los discípulos que te escucharon, que muchos que me escuchen puedan querer acercarse a ti, que eres la luz del mundo. Gracias por habernos traído a tu luz. Permite que sintamos dolor por aquellos que están en oscuridad y podamos brindarle, ofrecerle, presentarle a Cristo Jesús, que es la luz del mundo, y permitamos al Espíritu Santo hacer su trabajo en estas personas, Dios. Muchas gracias te doy por cada hermano que está en este lugar, por aquellos que a través de la web siguen a Comunión de Gracia Internacional. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y nunca nos dejas solo. Muchas gracias. Amén.